Saludos a todas y todos. Quiero compartir unas reflexiones en voz alta con ustedes, recordando que no tienen que estar de acuerdo con ellas. Llevamos meses en que tenemos sobre nuestras espaldas la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que han aparcado hechos importantes tanto para la conciencia individual como colectiva, en los medios de comunicación y en los debates políticos a todos los niveles. Y en mi opinión son dos los que voy a resaltar. El primero de ellos es la huida del Juan Carlos I con la complicidad del gobierno. Este gobierno que se autoproclama progresista, de izquierda y republicano. La complicidad también de los órganos y fuerzas y cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Ejemplo de ello es que la Guardia Civil se hace cargo aún de la escolta de Juan Carlos I. Y estos guardias civiles están pagados con nuestros impuestos y también con la complicidad de los poderes judiciales. ¿En qué baso lo anterior? Juan Carlos I tiene abiertos procesos de investigación tanto en España como en Suiza por los posibles delitos de cobro de comisiones y blanqueo de capitales. Y la Casa Real, el Gobierno, la Policía Judicial, la Guardia Civil y el Poder Judicial no le han puesto ninguna medida cautelar. Mientras que a cualquier otro que tenga otro apellido que no sea Borbón, pongamos un ejemplo, Pablo Hasél, por asuntos menores y que en su mayoría están haciendo uso de su derecho de libertad de expresión, sí se le aplican estas medidas cautelares por el riesgo de fuga. ¿Qué me parece a mí más importante de todo esto? Ante el conocimiento de las corruptelas de este señor mientras era jefe del Estado y de partidos políticos mientras han gobernado, da lo mismo al nivel que haya sido. La población española está en su inmensa mayoría, me atrevo a decir en un 70%, mirando hacia otro lado y no hace absolutamente nada, como si esto no les afectara a ellos y a ellas cuando les afecta y primordialmente en el pago de impuestos. Pues todas estas corruptelas financian con sobrecostes de obras y chanchullos varios, el dinero sale de los impuestos de todas y todos. Además, se prohíbe en el Congreso de Diputadas y Diputados abrir comisiones de investigación sobre estos temas. De la derecha se espera que se oponga a investigar estas cosas. Pero de un partido que tiene la sigla PSOE, o sea, Partido Socialista y Obrero Español, que para mí ya solo le queda lo de partido y español, y que no deja ni un segundo de decir que es progresista, que es de izquierda y que tiene su espíritu es republicano, pues ya es de tomadura de pelo. Aclaro que nunca me he tragado las soflamas de este partido, pero lleva desde la tan cacareada transición defendiendo y amparando las corruptelas de la Casa Real y de torturadores o empresarios que hicieron sus fortunas, recordemos, durante la dictadura con el robo, la expropiación o el trabajo esclavo de republicanos presos y que se acostaron en la transición una noche siendo franquistas y, oh milagro, al despertar eran demócratas de pro gracias a la transición y a la ley de amnistía. Pensando en esto, me es imposible responderme a por qué los españoles y españolas con sentimientos republicanos y de izquierda pueden seguir, después de 42 años, votándoles y creyéndole además sus soflamas, porque solamente porque detrás tienen una sigla que dicen Partido Socialista Obrero Español. Y esto me conlleva a una pregunta. ¿Cómo el pensamiento crítico individual puede degenerar tanto? No es retórica la pregunta. Espero que quienes se encargan del estudio del comportamiento individual y colectivo dentro de la sociedad hagan una investigación acerca de cómo pueden los individuos seguir cometiendo el mismo error, o como coloquialmente llamamos, tropezar con la misma piedra sin ni tan siquiera plantearse quitar la piedra del camino o cambiar de camino. Ya sé que
hay un bombardeo mediático en favor de que sigamos siendo corderos que van al matadero. Pero no concibo que eso justifique tanta desidia y que se nos impida como individuo pensar y tomar decisiones propias. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. La segunda cosa a la que quiero referirme es la declaración del señor Rodolfo Martín Villa en la causa seguida contra él por la jueza argentina María Servini. Servini pretende determinar posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo del 76, en la que 5 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria. La coordinadora SEACUA también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería, de José Luis Canos Pérez en Pamplona, de Francisco Javier Núñez en Bilbao, todas ellas ocurridas en 1977, o sea, la transición, así como de José María Zavala Erasum, de Hondarrubia, y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. También piden aclarar los sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio del 78, durante la celebración de las fiestas de San Fermín. La jueza Servini se ampara en que todos estos que está investigando pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad. Ante esto, hemos leído en algunos medios de comunicación cartas de expresidentes, exsindicalistas, queriendo influir en la justicia argentina para proteger al ministro de la dictadura, o sea, a Martín Villa, enviando cartas a la jueza defendiéndolo, en las cuales hay párrafos verdaderamente vergonzosos por las personas que lo redactan, que leeré textualmente unas líneas de una de estas cartas que me han producido arcadas de ver los argumentos utilizados para defender a un franquista investigado por crímenes de lesa humanidad. El señor don Rodolfo Martín Villa hizo posible que los españoles hayamos disfrutado por vez primera en nuestra historia de los beneficios de lo que nuestra Constitución califica como un Estado social y democrático de derecho, homologable al de los demás países de nuestro entorno europeo. La singularidad de este proceso radica en el hecho de que fuera producto de un gran pacto entre algunos sectores políticos que procedían del anterior régimen autoritario, la dictadura franquista y las fuerzas de la oposición democrática, y de que obtuviera el resultado esperado, esto es, alcanzar de un modo pacífico esa democracia europea sin cortapisas. Me parece pertinente invocar la Ley de Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, aprobada casi 3 décadas después de que entrara en vigor la Constitución de 1978, engarza con el espíritu de la transición, como expresamente se pone de manifiesto en su exposición de motivos. Ese espíritu de reconciliación y concordia, se dice en ella, da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo desde el origen mismo de todo el periodo democrático.
en favor de las personas que durante los decenios anteriores a la Constitución sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que les sucedió. Contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directamente o en persona de sus familiares las consecuencias de la tragedia de la guerra civil o la de la represión de la dictadura. El señor Martín Villa fue entre ellos uno de los más destacados. De la claridad de sus convicciones y propósitos da cuenta el registro histórico de sus decisiones como miembro integrante de los gobiernos que la facilitaron. Firmado en Madrid a 1 de julio del 2020, José Luis Rodríguez Zapatero. Imagino que al menos a una persona le produzca el mismo asco que a mí, y me sentiría satisfecho si así ocurre. Entonces esto ya es el colmo, ¿no? ¿Qué más estamos dispuestos a soportar sin movernos ni un milímetro? ¿Hasta dónde y cuándo seguiremos siendo presos del miedo a perder las cadenas que nos atan? Yo ya no soporto más. Me he puesto en pie y he echado a andar, como dice la canción. Haré mi parte, por muy insignificante que sea. ¿Y ustedes qué harán? Recordar, un grano de arena no hace playa, pero millones de granos de arena sí. Yo creo que debemos movernos en pos de la creación de una república popular que nos libre del tardofranquismo que pulula por España, del fascismo creciente que azota al pueblo español. Ya las medias tintas no valen. El silencio nos hará cómplice. Solo nos queda salir a todas y todos a la calle, a la resistencia, a la lucha y a ganar por una vez, mediante el concurso unido de todas y todas, los desfavorecidos. Que recordar, somos el 90%. Ya ha llegado la hora de demostrarlo. Y además, el régimen del 78 está herido. Da sus últimos coletazos. Pues ayudémosles a que desaparezca. Y como siempre, os digo... Saludos y a por la Tercera República.